Buenas noches, hoy es jueves 22 de agosto del 2024, son las 8:13 de la noche, hora Venezuela, y vamos por una segunda tanda de conexión con ustedes porque vamos a analizar la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y para eso tenemos de invitado al doctor Juan Carlos Apis, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Él es doctor, abogado por la UCB, especialista en Derecho Constitucional y Procesal, doctor en Derecho. Ha desempeñado altos cargos en el Poder Judicial, ha sido cojuez en el Tribunal Supremo de Justicia, ha sido magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y, como les dije, es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Doctor, bienvenido a esta emisión especial de Con la Luz de Efecto Cocuyo, porque bueno, todos los venezolanos, aunque no fue sorpresiva la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pues la gente está como que acusando el golpe y tratando de entender qué fue lo que pasó o qué fue lo que se decidió. Antes de que usted nos los explique, vamos a compartir un video con la presidenta de la Sala Electoral para que partamos de allí a analizar lo que ocurrió hoy. Una vez examinado el material recolectado, dicho informe determinó textualmente que, abro comillas, con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización. Cierro comilla. Quinto, esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide. Bueno, doctor Apis, yo creo que es importante que entendamos lo que leyó la doctora, la magistrada, porque siendo lega, que no conozco, que no soy experta en esto, me llamó la atención algo que se refiere a la muestra y del supuesto peritaje. Y entonces allí ya me imagino yo que es una forma de resguardarse ante alguna otra solicitud y ante que en algún momento en el país se puedan hacer una acción que permita comparar los votos que están resguardados con las actas y con este boletín
del Consejo Nacional Electoral que este Tribunal Supremo está validando. No sé si son miradas de personas que como no somos expertas o si hay algo de razón allí. Luzmeli, gracias por la invitación, gracias por poder opinar libremente en este prestigioso programa. Se trata de una sentencia nula, absolutamente nula esta sentencia. ¿Por qué lo es? Como lo hemos dicho antes, la sala electoral le arrebató competencias que son de manera exclusiva y excluyente del Consejo Nacional Electoral, como lo es totalizar las actas de escrutinio para dar ganador a quien finalmente demuestre que tiene mayor número de votos en esta elección presidencial. Eso le corresponde solo al Consejo Nacional Electoral como ente rector del poder electoral. Pero además esta sentencia es nula, Luzmeli, porque esta carrereta en la que están actuando últimamente en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo Nacional Electoral también, olvida que el día martes 20, el ciudadano Enrique Márquez presentó una recusación contra la magistrada que hoy lee esa sentencia, Carislia Rodríguez. Esa magistrada fue recusada por parcialidad política. Esa magistrada en el pasado reciente, como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue presidente de la alcaldía del municipio Libertador. Esa ciudadana no tiene dotes de imparcialidad para ser juez de este procedimiento que tiene un claro tinte político. Esa recusación trae como consecuencia inmediata que el expediente se paraliza mientras se decide esa recusación. Bueno, eso lo ignoraron y el día de hoy, de manera repentina y apresurada, dictaron esta decisión que es nula. ¿Y por qué es nula? Es que el artículo 138 de nuestra Constitución es absolutamente claro, enfático. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Si eso es así, si esa sentencia es nula, como lo estoy denunciando el día de hoy, entonces esa sentencia no es acatable. Nadie tiene por qué respetar y acatar esa decisión entonces. Primero porque no tiene competencias la sala electoral para conocer de este proceso, de este extraño proceso. Nadie sabe cuál es el contenido del escrito que presentó el ciudadano presidente de la República, señor Nicolás Maduro Moros. Es incompetente porque esa competencia la tiene solo el Consejo Nacional Electoral, como lo dispone la Constitución de la República y la Ley de Procesos Electorales. Luego, no resolvieron la recusación, pero además nos hacemos preguntas, todos los venezolanos. ¿Cuál peritaje hicieron aquí? ¿Quiénes hicieron ese peritaje? ¿Cuáles son los expertos o peritos que lo hicieron? No sabemos, no están identificados. Luego, en la ley, cuando se hace un peritaje, una experticia, cada una de las partes tiene que postular un representante que vele por sus derechos, por sus intereses. Eso no ha pasado en este proceso. Por lo cual, los candidatos que fueron citados por medio de la comunicación, por cierto, porque no se les citó de la manera establecida en la ley, no tuvieron representantes que velaran por sus derechos e intereses. Entonces, se les violó el derecho a la defensa, se violó la garantía del debido proceso. Luego, ese peritaje se realizó sobre cuáles actas. ¿Quién vio esas actas? ¿A cuáles actas se refiere el Tribunal Supremo de Justicia cuando en su sentencia dice que hizo peritaje sobre las actas? Serán sobre las mismas actas a las que todos los venezolanos tenemos acceso, que hemos conocido, porque esas actas que cumplen todo su valor probatorio, la que hemos visto que tienen el sello del CNE, que tienen un código alfanumérico, que tienen un código QR, que están firmadas por los miembros de mesa, que están firmadas por el operador de la mesa, esas actas a las cuales todos los venezolanos han tenido acceso, tienen y cumplen todo su valor probatorio. ¿De qué? Del hecho de la votación y de los resultados
de cada una de las actas que ahí se expresan. Así que yo no sé sobre cuáles actas hicieron peritaje, porque yo conozco solamente unas actas, las que conocen todos los venezolanos, las que aparecen en una página web, las que conoció el Tribunal Supremo de Justicia, nadie sabe a cuáles actas se refieren. Y luego, repito, aquí hay pendiente una recusación. El ciudadano Enrique Márquez acusó a la presidenta de la sala de estar parcializada políticamente por el ciudadano Nicolás Maduro porque es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, ¿cómo pudieron tomar esta decisión si está pendiente una recusación? La ley dice claramente que estando pendiente una recusación, el expediente se paraliza. Hasta que no se decida la recusación, ahí no pueden tomar sentencia alguna. Bueno, esto es lo que ha pasado el día de hoy. Por eso es que a nadie sorprende, porque es de una evidente parcialidad lo que ha pasado el día de hoy. Y ya todos sabíamos lo que iba a pasar. Una sentencia complaciente que, digamos, diera alegría al ciudadano Nicolás Maduro, pero no una sentencia que sea correspondiente con la verdad. Eso es lo que esperan los venezolanos, una decisión que se corresponda con la verdad que hemos visto en las actas. Y lo más grave, Luzmeli, esta sentencia de la sala electoral se pone de espaldas a la soberanía popular, a esa voluntad del pueblo venezolano que se expresó el 28 de julio y que debe respetarse. Yo quiero recordar que el artículo 6 de nuestra Constitución dice que el gobierno venezolano es y será democrático. Y la democracia descansa en el principio de las mayorías. El que tiene mayoría es el que es gobierno en una democracia. Y eso no es lo que está pasando en Venezuela. Doctor, fíjese, ya se han conectado varias personas y voy a empezar a hacer las preguntas. Saludos a Iris, muchachos, y a todos los que están conectados a través de YouTube y también a todos los que se están conectando a través de la red social X. De una vez les pido no solamente que se sumen a nuestros canales, sino que compartan esta información porque me parece fundamental que puedan también manejar estos detalles como nos los está explicando el doctor Apis. Voy con lo siguiente, doctor. Dice, es una sentencia nula, pero en la práctica se impone. ¿Ahora qué pasa? Nada, una sentencia nula. Entonces, si esa sentencia es nula, la consecuencia es clara. No tiene por qué ser acatada. Claro, pero el tema es, doctor, que independientemente de lo que establezca la norma, el gobierno tiene todo el poder para hacer acatar esto y además ya ha amenazado con que va a judicializar o que pueden judicializar a quienes desconozcan esta sentencia. Patadas de ahogado. El poder lo tiene el pueblo venezolano. El 10 de enero tomará la presidencia de la República quien ganó las elecciones según las actas a las cuales todos hemos tenido acceso. Estamos a 6 meses de esa situación. Tenemos que hacer un trabajo social, político, para hacer valer la soberanía popular. Quiero recordar el contenido del artículo 333 de la Constitución. Todos los venezolanos estamos obligados a luchar porque se restablezca la vigencia de la Constitución. El gobierno no podrá, con más del 70% de los venezolanos que repudian al gobierno, que quieren un cambio. La soberanía popular en Venezuela se respeta. Quiero recordar, para sorpresa de todos, aquellas palabras del presidente Hugo Chávez. La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Se les olvidó? El pueblo venezolano se expresó el 28 de julio. Eso debe respetarse y tenemos que luchar todos unidos para que se respete la expresión de voluntad política que se expresó el día de las elecciones presidenciales. Jurídicamente, ¿en qué momento está Venezuela? Nos lo pregunta Iris, muchacho. No, jurídicamente estamos en el momento más tenebroso de la historia contemporánea venezolana.
Y es tenebroso porque en Venezuela no hay justicia. En Venezuela no hay jueces independientes, imparciales y autónomos que puedan dictar una sentencia que se corresponda con la verdad de los hechos. Esto no es un tema jurídico, esto es un tema sobre todo social, político, y a él debemos atender. Mire, doctor, usted nos decía en una conversación anterior que había que hacer acopio o estar muy consciente del artículo 333 de la Constitución o 332. ¿Pudiese 333. repetir? ¿Ah? ¿Puede repetirlo? 333. El 333. ¿Y qué otros artículos de la Constitución pues pueden hacer que los venezolanos entendamos el momento en el que estamos? Seguramente que el artículo 5 tiene que ser recordado por todos. Los poderes públicos descansan toda su capacidad en la soberanía popular. Y esa soberanía popular se expresa mediante el voto. Así que los poderes públicos se deben a la soberanía popular y no al revés. No la soberanía popular a los poderes públicos. Es decir, los poderes públicos sirven a la soberanía popular, se deben a ella. Y eso tenemos que recordarlo, de hecho y de acción. Tenemos que hacerle recordar a nuestros poderes públicos que ellos se deben a la soberanía popular. Y esa soberanía popular se expresó el 28 de julio. Hagamos que se restablezca la vigencia de la Constitución. Es un deber, es una obligación de todos los venezolanos. Y en términos, digamos, netamente legales, porque la gente se pregunta, bueno, hay que salir a manifestar, hay que expresarse, todo esto, pues el gobierno ha aplicado una política de terror para inhibir la expresión pública de la protesta. En términos jurídicos, ¿qué otra cosa se puede hacer? En sede institucional nosotros no tenemos ninguna esperanza de alcanzar justicia. En Venezuela, como lo he dicho, lo he denunciado infinidad de veces. En Venezuela no hay justicia. Y no hay justicia porque en ese Tribunal Supremo de Justicia, como en el resto de los tribunales, no hay jueces independientes e imparciales. Así que no es ahí donde lo vamos a resolver. Nosotros lo vamos a resolver de manera ciudadana, haciendo resistencia ciudadana, haciéndole entender al hoy gobierno que deben entregar el poder público a quien efectivamente ganó las elecciones. Es así como lo vamos a resolver. Y hay muchas acciones, lo que pasa es que no es acá donde se deben anunciar. Eso tenemos que hacerlo por la vía de los hechos, de manera pacífica, de manera respetuosa, pero hacer valer la soberanía popular. Hay que restablecer la vigencia de la Constitución. Es lo que está en juego en este momento. La vigencia de nuestra Constitución, que es el marco de actuación para todos los venezolanos. Por eso es que es tan importante que entendamos que este es el momento de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que queremos que esto se resuelva de manera pacífica para una convivencia armoniosa en Venezuela. ¿Usted podría ampliar un poco también esa explicación que nos daba de ese recurso de recusación que introdujo el candidato, el excandidato Enrique Márquez? ¿Tiene sentido que ese recurso esté allí o qué puede ser la respuesta que se le dé a ese recurso? Enrique Márquez le informó al país el día martes al mediodía que había presentado una recusación. Según la copia de la recusación que él presentó y fue recibida por la sala electoral, el ciudadano Enrique Márquez declara que Carislia Rodríguez, en su condición de presidente de la sala electoral, no puede conocer de ese juicio porque ella tiene afinidad política e ideológica con el ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien presentó ese recurso. ¿Por qué? Bueno, porque ambos militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela y consignó las pruebas de eso. ¿Qué fue lo que consignó? El video donde ella manda a apoyar al ciudadano Nicolás Maduro. El video donde ella pide que voten por ella para concejal del municipio de Libertador en su condición de candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela. Presentó todas esas pruebas que todos conocemos, porque esas pruebas son conocidas por todos los que tienen acceso a las redes sociales, a los medios de comunicación,
que hacen vida en el municipio de Libertador saben que esa imputación que está haciendo Enrique Márquez es absolutamente fundada, que ahí no hay nada inventado. Luego, si efectivamente existe ese tipo de parcialidad política en favor del ciudadano Nicolás Maduro Moro, es decir, se sospecha que la ciudadana no tendría imparcialidad para conocer de ese juicio. ¿Por qué? Porque seguramente tendería a favorecerlo. Así que mientras esa recusación esté en el expediente y no se decida, ese expediente está paralizado. Ellos no han podido nunca dictar esa decisión. Luego, si es así como lo dice la ley, ¿cómo es que ahora saltan a emitir esa decisión que ha emitido el día de hoy? Eso también lo que hace es subrayar el carácter de nulidad que tiene esa sentencia. No solamente porque la sala no es competente para conocer de este tipo de juicios, que lo inventaron, por cierto, este juicio no aparece en la ley, no aparece en la Constitución, por lo cual este es un juicio inventado, que busca, como lo dice su auto de admisión, convalidar, ratificar los resultados electorales que anunció el Consejo Nacional Electoral. Este es otro absurdo, esta es una gran contradicción. ¿Cómo es que los resultados que emite el Consejo Nacional Electoral ahora necesitan la convalidación de la sala electoral? La ratificación de la sala electoral. Es absurdo. Son poderes autónomos. El Consejo Nacional Electoral no le hace falta que nadie ratifique sus resultados. ¿Esto ha pasado antes? Nunca. Esto es nunca visto en Venezuela. ¿Y por qué? Porque ciertamente sabemos que le correspondía al Consejo Nacional Electoral y el gobierno tiene esta táctica que es de irse hacia el Tribunal Supremo, pero hacen, como diría el difunto Olavarría, hacen una mamarrachada, ¿no? ¿Por qué hacen este tipo de mamarrachada cuando en otras ocasiones pues han podido montar algún tipo de decisión que más o menos sea pasable por algunos sectores? Mira, Luzmeli, aquí entramos en el campo de la especulación y yo voy a permitir algunas hipótesis. La primera de ellas, creo que el presidente de la República quedó insatisfecho con el trabajo del señor Elvis Amorós. Creo que dijo, mira, el trabajo quedó muy mal hecho porque nadie quedó convencido cuando él salió a anunciar un primer boletín con el supuestamente 80% de las actas escrutadas y da por ganador a Nicolás Maduro. Ahí inmediatamente se produce desconfianza en ese anuncio, no solamente para la mayoría de los venezolanos, sino también para el señor presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moro. Así que lo primero que pasó ahí es desconfianza del trabajo que realizó. Porque además entró en graves contradicciones. El ciudadano Elvis Amoroso dice que hay el 80% de actas escrutadas, pero que hubo un hackeo. Bueno, pero si hubo un hackeo, ¿cómo que usted logró escrutar el 80% de las actas? ¿Dónde está el hackeo ahí? Bueno, y tantas contradicciones dado el apresuramiento con el que se anunció ese primer boletín en el que Amoroso estaba solo. Ese boletín que él lee, ese boletín no está firmado por el resto de los rectores electorales, ese boletín no está firmado por la Junta Nacional Electoral, ese boletín no está firmado, no está confirmado tampoco por la Comisión de Totalización, sino que es un papel que él lee, digamos ahí, de manera solitaria, unilateral, dice que tanta saca, entonces que esto le da el 80% de victoria al señor Nicolás Maduro Moro, pero queda el 20%, por cierto. Si uno suma las actas y los votos escrutados con ese 80%, quedaban por afuera más de 2.700.000 votos. Y la diferencia anunciada por Amoroso entre un candidato y otro era aproximadamente 700.000 votos. Entonces, ¿cómo podían haber anunciado que tal o cual persona fue ganador de una elección cuando quedaban más de 2,5 millones de votos por escrutar? Así que yo... Se nos acaba de caer Juan Carlos Api, que nos estaba explicando sobre esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a ver si logramos volver a conectarlo porque está muy, muy clara la explicación. Y pues puedo hacerle rápidamente un resumen. Había una persona que me estaba preguntando, Carmen Requena,
señora Luzmeli, seguimos teniendo fe. Ilustre, me den una esperanza. Mire, hoy escuché algo tan hermoso sobre la esperanza de una, por cierto, de una politóloga español, mexicana, y yo creo que lo que pasó el 28 de julio, siempre se los digo y se los digo en mi cuenta de X, nos hace seguir teniendo la confianza en la capacidad que tenemos los ciudadanos de ejercer nuestros derechos. Y el derecho al voto se ejerció el 28 de julio. Así que, señora Requena, estoy respondiendo una pregunta, doctor. Siga, no solo hay que tener fe, hay que tener esperanza, pero también hay que actuar en consecuencia, apoyar y hacer distintas tareas que seguramente van a terminar conformando lo que algunas personas hemos llamado una gran coalición por el rescate de la democracia venezolana de manera pacífica, de manera siguiendo lo establecido en la Constitución. Doctor, se me cayó la llamada con usted en un momento en que estaba muy inspirado haciendo todo el tema de las hipótesis sobre por qué se recurre al Tribunal Supremo de Justicia cuando, y se hace de esta manera tan burda esta respuesta que ha dado el Tribunal Supremo de Justicia. No sé si quiere terminar esas hipótesis que tenía y pasamos a otra pregunta o pasamos a la otra pregunta de una vez. ¿Me escuchó? Doctor Juan Carlos, ¿me escuchó? Creo que no me escucha. No, creo que no me escucha el doctor Juan Carlos. No sé qué pasa, que tenemos este pequeño inconveniente. Vamos a ver si nos volvemos a conectar. Carmen Requena, ojalá que sea pronto. No sé, señora Carmen, porque nosotros estamos en un momento en el que es difícil incluso para los que están en el gobierno saber en el momento en el que estamos. La gente suele creer que ellos siempre saben qué paso dar. No, ellos saben huir hacia adelante, pero en este momento ni siquiera el gobierno sabe dónde está parado. Y yo creo que eso es muy peligroso y es muy fuerte, pero también tengo la confianza de que las aguas se van a estabilizar. Volvemos con el doctor Apis. ¿Me escucha, doctor? Sí, disculpa, Luperi, pero se cayó la comunicación. Creo que tenemos un problema de estabilidad en la frecuencia de internet que no nos permite la conversación fluida. Sí, vamos a ir como las cosas más importantes para aprovechar el tiempo que podamos estar conectados. Tenemos aquí un usuario que dice, su invitado está diciendo lo que la mayoría sabemos, pero lo cierto es que estamos en estado de indefensión. Estamos en estado de indefensión entonces frente a este abuso del Tribunal Supremo de Justicia, doctor. No, a ver, si yo coloco esto en la portería estrictamente jurídica, diría que estamos en estado de indefensión. Pero esto no es una cuestión estrictamente jurídica. Aquí hay un componente político y social que tenemos que sumar para resolver esta situación. Y es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de algunos. Usted en una conversación anterior había hablado también de dónde están los rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Cabe la posibilidad de que los ciudadanos puedan tomar alguna acción jurídica frente a la actuación negligente de los rectores del Consejo Nacional Electoral? Bueno, me he enterado por los medios de comunicación que el ciudadano Enrique Márquez ha presentado una solicitud ante el Ministerio Público para que los rectores del CNE den la cara y le expliquen al país cuál ha sido su actuación en todas estas circunstancias que hemos vivido últimamente. En particular, en el caso de los boletines, en el caso de la proclamación de un candidato ganador, porque ellos no firmaron esas actas de totalización, por qué no firmaron el acta de proclamación, por qué no firmaron las credenciales, a qué se debe esto. Llama mucho la atención el que el Centro Carter ha dicho claramente que las elecciones en Venezuela no fueron transparentes, que la revisión de las actas que ellos hicieron dar por ganador a una persona distinta a la que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. El panel de expertos enviado por la ONU para las elecciones ha dicho lo mismo.
Así que eso lo que hace es ratificar lo que ya todos sabemos. En Venezuela sabemos lo que pasó. Se está tratando de tapar la verdad. Y esa verdad que se llama soberanía popular, expresada el 28 de julio, tenemos que hacerlo valer como ciudadanos dentro de los mecanismos constitucionales y pacíficos que prevé nuestra Constitución. Mire, aquí me dicen, Luz Meli, ¿dónde vamos a llevar nuestro reclamo? ¿Al cielo? Mira, Luz Meli, es que el reclamo tenemos que hacerlo manifestar, actuar en los hechos. No es en un tribunal parcializado donde lo vamos a resolver. Hay otras maneras de resolverlos. Así que yo los invito a todos a asumir esa democracia protagónica que está reflejada en nuestra Constitución. Este es el momento de hacernos respetar como ciudadanos. Y buenas noches, nos dice también, ¿qué sigue para los venezolanos, doctor? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que sigue a los venezolanos es, como lo he dicho, hacer respetar su voluntad. Miren, no hay ningún gobierno que pueda quedarse, por mucha represión que trate de aplicar, que pueda quedarse en el poder si es rechazado por la mayoría de los venezolanos. Eso no existe. Eso no existe. Eso, los ejemplos que han dado las otras naciones en el plano internacional, esos son gobiernos agónicos. Aquí todos sabemos lo que va a pasar. Lo que tenemos que hacerlo de manera pacífica, hasta que el gobierno entienda que tiene que entregar el poder público, que no le corresponde, que ha sido rechazado, que no lo quieren. Eso nos corresponde a nosotros los venezolanos. ¿Y qué papel vería usted ahora, después de esta decisión del Tribunal Supremo, de la comunidad internacional? Bueno, la comunidad internacional es parte de esa actividad que hay que realizar, unos en el plano interno, como el caso de los venezolanos, y otros, los países extranjeros cuya opinión, cuyo apoyo es importante para todos los venezolanos, porque han entendido que los venezolanos se expresaron, que escogieron una manera pacífica de resolver sus diferencias políticas, y entonces están prestando todo el apoyo para que eso se respete. Eso es parte del proceso que tenemos que vivir de aquí al 10 de enero para que entreguen el poder y pueda haber en Venezuela haber un cambio y retomemos el respeto y la vigencia de nuestra Constitución, que al día de hoy se ha puesto de espaldas a esa Constitución. José Díaz dice, todos queremos hacer respetar la decisión soberana del pueblo, pero hay represión, por lo tanto estamos indefensos. ¿Cómo hacemos ante esta situación? Bueno, hay represión si hacemos marchas, si hacemos concentraciones, pero esas no son las únicas maneras de manifestación ciudadana. Hay otras. Creo que este es el momento en que debemos retar nuestra creatividad para mostrar cuál es nuestro sentir, cuál es nuestra voluntad ciudadana. ¿No acatar las decisiones del TCJ puede ser contraproducente para el pueblo? Pregunta Daisy Ramírez Escobar. Luz Meli, pongo mis manos en fuego de que esta decisión por nula no se va a acatar. Ya tú verás, aquí se va a hacer respetar la voluntad popular y tomará las riendas del poder público quien ganó las elecciones. Bueno, doctor, gracias por habernos atendido. La gente sigue preguntando. Yo creo que ya nos vamos a despedir. Su mensaje, que todo el que esté viendo este programa pueda compartir y que se le quede en la testa. Bueno, muy sencillo. El gobierno de Venezuela es y será siempre democrático. Eso dice el artículo 6 de nuestra Constitución. Hagamos valer nuestra Constitución. Es el momento ciudadano, es el momento de hacer valer la soberanía popular. Eso es una responsabilidad que descansa en los hombros de todos. Cada quien en su humilde rincón a hacer lo que tenga que hacer para darle vigencia, para restablecer nuestra Constitución. Así lo ordena el artículo 333 constitucional. No dudo que los venezolanos, así como el 28 de julio fueron pacíficamente a votar,
de aquí al 10 de enero del 2025 harán lo que tengan que hacer para hacer valer su voluntad. Confío en mí y confío en todos los venezolanos de que eso se cumplirá. Pero muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Apis, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB. A todos ustedes que se conectaron, compartan este programa que duró 35 minutos, pero fue así, de muchísima información y de una visión de empoderamiento de la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Luzmeli, por permitirme opinar libremente. Ese es el trabajo que hacemos, que estos espacios sean para la libertad de expresión, el acceso a la información. Gracias, nos vamos a ver, por cierto, seguramente este domingo vamos a analizar todo el tema de la represión, de cómo se ha vivido esa represión postelectoral en Venezuela, esa violación de derechos humanos, y vamos a tener testimonios de familiares que relatan todo lo que tienen que hacer para poder atender, ver y saber cómo están sus hijos. También recordemos que la represión postelectoral involucra a más de 100 niños menores de 17 años, de 18 años. La legislación internacional considera que una persona menor de 18 años es un niño o una niña, y ya hemos visto en las redes sociales la cantidad de testimonios que hay sobre niños y niñas que fueron apresados y que además están siendo presentados, imputados como supuestos terroristas. Bueno, la gente que me lo pregunta, les doy las gracias por estar atentos. Nosotros vamos a seguir informando. Yo creo que es un momento que algunos han dicho de calma y cordura, es un momento en el que siempre les digo que nadie nos quite esa gesta que ocurrió el 28 de julio. Hay que tener como que mucha serenidad, mucha capacidad de articulación también, y tengo la ligera impresión, por lo que he visto, las reacciones de, por ejemplo, el presidente Boric y de otros mandatarios y de otros grupos, que lo que se va a seguir conformando, no solo fuera de Venezuela, sino dentro de Venezuela, es una especie de coalición de fuerzas democráticas para hacer respetar la Constitución de manera pacífica y de una manera en el que el artículo 5 de la Constitución pues sea una letra viva como lo fue el 28 de julio. Así que yo diría que tengamos paciencia y conciencia y sigamos haciendo cada uno dentro de nuestros espacios lo que nos corresponde. Nos vemos.